Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos en A Primera Hora, 7 de la mañana con 18 minutos. Le quiero agradecer por este mensaje que me escribió Lucía Pozo desde la provincia de Imbabura, ex asambleísta de esa jurisdicción provincial, y me recuerda, por ejemplo, que en el periodo anterior el plan de trabajo de la Asamblea Nacional, teniendo como presidente a Henry Kronfle, se construyó con la participación de todos los sectores. Yo fui parte de ese equipo conformado por los jefes de bloque de todas las bancadas. Por eso gracias Lucía por este mensaje, por eso yo planteaba que ojalá que para la construcción de la agenda legislativa, que deben presentarla dentro de los primeros 60 días del actual periodo legislativo, pueda haber esta necesidad de diálogo con todos los sectores políticos representados en la legislatura y no solamente con unos. ¿Cómo ha sido, digamos, la tónica en este primer mes de trabajo del Parlamento ecuatoriano? Pasemos de cuáles ganamos, pues sigamos hablando de política. El consultor político Carlos Coronel está con nosotros. Carlos, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos. Hola Andrea, hola Fabricio. Un cordial saludo con todas las personas que tienen la generosidad de escucharnos y vernos. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a nuestro invitado, a Carlos Coronel, que está con nosotros. Le hemos requerido pues la presencia de Carlos Coronel en esta mañana para pedir un análisis sobre la última encuesta que presentó hace pocos días, hace 4 o 5 días, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados CIES. Siempre yo parto de la ficha técnica, que es importante analizarla. 820 entrevistas cara a cara efectuadas entre el 14 y 15 de junio, o sea, es una encuesta fresquita, calientita, con un margen de error de más o menos 4%, un universo de personas mayores a 16 años, y básicamente esta encuesta exploró el estado de ánimo de los ciudadanos. ¿Por qué el estado de ánimo, Carlos Coronel? Bueno, muchas gracias Fabricio por referir la ficha técnica, siempre valiosa. Esta es parte de la encuesta que todos los meses realiza CIES con la intención de aportar al debate público a través de la investigación justamente de la opinión pública, porque es importante evaluar el estado de ánimo de la ciudadanía, porque el estado de ánimo tiene una doble o triple lectura. La primera lectura es que evidencia cuál es la relación que tienen, en este caso los ecuatorianos, quiteños y guayaquileños, respecto de su entorno. Principalmente se entiende a través de las variables de entorno inmediato, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esas variables de entorno inmediato generalmente están cruzadas, están influenciadas por las condiciones económicas, políticas, de seguridad, de los problemas que percibe la ciudadanía. Y finalmente, porque este estado de ánimo, medido a nivel general, involucra las percepciones que tienen los ecuatorianos respecto de otras situaciones. Entiéndase su calificación respecto del gobierno, su calificación respecto de las autoridades locales, su percepción de los problemas económicos y algo fundamental, que es la percepción, la expectativa que tienen sobre el futuro, es decir, la esperanza. En ese sentido, lo que habíamos encontrado, tuvimos la oportunidad de tener una conversación similar para la encuesta de mayo, si ustedes recuerdan, y allí hablábamos de una ventana de oportunidad. Si bien el estado de ánimo de la ciudadanía en ese entonces, en el consolidado, llegaba al 59% pesimista, es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos considera que el país estaba mal o muy mal para el mes de mayo, para el mes de mayo, lo que hemos visto ahora es que esa cifra se mantiene. A pesar de esa cifra, a pesar de ese 6 de cada 10 ecuatorianos que considera que el país estaba mal o muy mal, en mayo, a propósito de la posesión del nuevo mandato presidencial de Daniel Noboa, encontrábamos lo que llamábamos una ventana de oportunidad, alimentada por dos cosas. Primero, porque la gente tiene esperanza en el futuro, y segundo, porque aproximadamente 6 de cada 10 personas igualmente estima que el nuevo mandato del presidente Noboa va a ser igual de bueno o mejor. Eso es lo que espera del gobierno. Esa ventana de oportunidad no se ha cerrado, se mantiene. Sin embargo, vemos en la encuesta de junio que se achica. No es como que no tiene una ventana y esa ventana puede empezar a cerrarse. ¿Por qué puede empezar a cerrarse? Porque la presión, esto es lo que nos entregan los datos a través de la encuesta, la presión de los problemas cotidianos de la gente hace que esa ventana, que es tan urgente, al mismo tiempo sea tan frágil, que se vaya achicando en medida que no se resuelven con el sentido de urgencia que requieren los ciudadanos ciertos temas. ¿Qué temas? La inseguridad sigue persistiendo. De hecho, la inseguridad ha crecido significativamente. Lo que veíamos en mayo era que los problemas de inseguridad eran prácticamente iguales en Quito y Guayaquil. Lo llamativo de entonces es que era
que Quito había igualado, solo cierro la idea, André, es que Quito había igualado la percepción de inseguridad. Ahora vemos que el estado de ánimo en Guayaquil, conjuntamente con esta sensación adicional de inseguridad, ha aumentado en la ciudad portuaria y eso, pues, por supuesto, está teniendo un impacto en su estado de ánimo. Carlos, si quisiera ahí cortarte para ir desmenuzando tal y como se encuentra ahora mismo también en la encuesta y tú nos relatabas entonces de este estado de ánimo y qué es o cuál es el porcentaje que demuestra que esta ventana de oportunidad se ha ido cerrando. Ahora en esta gráfica que nosotros tenemos aquí se dice entonces que hay el estado actual de la ciudadanía, 6 de cada 10 encuestados estiman como mala o muy mala la situación actual del país, que lo que ya nos comentabas, Carlos, esto es similar a lo que había en mayo, hace un mes aproximadamente. ¿Cuál es ese porcentaje entonces que nos demuestra que esta ventana de oportunidad se está cerrando? Principalmente el porcentaje que encontramos en Guayaquil, donde el pesimismo alcanza el 71%. Esa es una variación significativa. ¿Ese es el más alto de lo que se han encontrado ustedes? Sí, lo cual quiere decir que en Guayaquil algo particular está sucediendo. ¿Qué me dice a mí la encuesta? Ese particular tema tiene que ver con la seguridad. De hecho, como ustedes recordarán, hemos venido prácticamente desde la encuesta de enero refiriendo que si bien el problema de seguridad está instalado, y eso es notorio, es evidente, si vemos las noticias, además hay una data real que eso lo demuestra, el problema de economía venía creciendo, posicionándose como el segundo tema. En esta encuesta, a propósito de eso, decidimos profundizar un poco más justamente en el tema económico. Hicimos 2 variables que me parece importante leerlas un poco para explicar esta situación. Preguntamos, a nivel de su economía familiar, ¿cuál de los siguientes factores dificulta más el costo de vida en esta ciudad? Fuimos enfáticos en territorializar la pregunta para un poco encontrar las diferencias que pueden existir en los 2 territorios que investigamos. Y allí encontramos algunas variables: poca oferta de empleo, inseguridad, alquiler o pago de vivienda, falta de mercados, costo de transporte, mala conectividad. Notoriamente, lo más evidente, el síntoma más fuerte que la ciudadanía encuentra alrededor de la economía, tiene que ver con una poca oferta de empleo. Pero luego, si vamos de la inseguridad, voy a leer exactamente cómo estaba la variable: inseguridad que impide trabajar o emprender con tranquilidad. Allí, la respuesta en Quito alcanza el 21%, mientras en Guayaquil alcanza el 32%. Es decir, hay una correlación importante entre los temas de seguridad y los temas de economía y empleo en Guayaquil. Y eso, en buena medida, podría estar sin duda impactando, ¿no es cierto?, la relación que tengan los ciudadanos respecto de su estado de ánimo. Y hay otra cuestión. En cuanto a los principales problemas, para Quito encontramos los 3 principales problemas: inseguridad, delincuencia y robos. Cuando hacemos esta misma pregunta en Guayaquil, los principales problemas sí coinciden en inseguridad y robos, pero el 11% manifiesta extorsiones. Y ahí hay una diferencia significativa, que notoriamente uno no extorsiona, digamos, solamente personas, extorsiona locales, extorsiona barrios enteros. Son las famosas vacunas. Escuelas, exactamente. Entonces aquí vemos una fuerte relación entre, o más bien, cómo está impactando el asunto de inseguridad en la vida económica de las personas, en las expectativas económicas de las personas. Entendería yo seguramente caso Puerto Bolívar en Machala. Negocios que empiezan a cerrar para evitar vacunas y para salvaguardar su integridad. Y ahora también la percepción de cómo se ve la ciudad se amplía también a la percepción de cómo se ve el país. Es decir, a quien uno pregunta aquí a un quiteño cómo ve el país, siempre lo relaciona con cómo ve la ciudad. Es así, ¿verdad, Carlos? Entonces, en ese sentido, las cifras se parecen mucho cuando se pregunta cómo está Quito, cómo está Guayaquil. Bueno, vemos ahí, digamos, a nivel de las respuestas, son similares. A nivel de las frecuencias de las respuestas son distintas. ¿Qué quiere decir las frecuencias? El número de personas que te responden una determinada respuesta o se van por una posibilidad de respuesta. En términos generales, las preocupaciones en el país en general, por supuesto, tienen que ver con la seguridad y la economía. Si hacemos una diferenciación entre Quito y Guayaquil, a los quiteños les puede estar, por supuesto, preocupando la inseguridad, pero les preocupa un poco más la economía. Y en el caso de Guayaquil vemos que la inseguridad es absolutamente mandatoria, ¿no? Prácticamente no hay otro tema. De hecho, cuando preguntamos más adelante y profundizamos en los ámbitos económicos, no es que a los guayaquileños no les importe su economía, sino que tienen un tema más urgente, que es la seguridad. Y estos temas urgentes son esa manito oscura, ¿no es cierto?, que le está achicando o que podría estar achicando esta ventana que en mayo se le abrió al nuevo mandato del presidente Noboa.
Ujú. Una de las cosas que preocupa también a los quiteños y que me pareció también bastante curioso es el alquiler o el pago de vivienda. Sí, bueno, también tenía un poco ese propósito la variable en medida de encontrar todos los elementos que pueden estar afectando la economía. Y ciertamente, digamos, en Quito es más evidente, en Quito es más caro vivir, al menos en la parte de vivienda, y eso por supuesto se expresa en las respuestas que manifiestan los ciudadanos, ¿no? Ahí hay además un tema. No quisiera complejizarme en esa respuesta, pero hay un tema de interés urbanístico que afrontar, ¿no? En términos de uso y gestión del suelo y demás. Carlos, tengo algunos mensajes. Acá, por ejemplo, me dice Nahuel Mendoza, me preocupa que aún así el porcentaje es bajo respecto de la inseguridad, lo que podría decir que la gente se está acostumbrando. ¿Puede haber eso? No sé cuál es su opinión, Carlos. Puede ser que en efecto la gente empiece a acostumbrarse o a naturalizar un problema. A normalizar lo que está pasando. Ciertamente no es, digamos, una percepción baja, ¿no? Porque yo he referido los principales problemas. Pero luego, si yo hago la sumatoria de los problemas relacionados a inseguridad, en Quito son el 59%. Y en Guayaquil son el 78%. Si nos vamos a mayo, ese 59, 58 era similar en Quito y Guayaquil. Aquí que vemos que en Quito se mantuvo 59%, que es alto, sin duda es alto, y en Guayaquil se disparó al 78%. Es decir, si sumamos narcotráfico, GDOs, inseguridad, robos, extorsiones, toda esa sumatoria me dice en Guayaquil que prácticamente 8 de cada 10 guayaquileños, ese es su principal problema. Pero, por ejemplo, hablando de Guayaquil, por ejemplo, a propósito de otro mensaje que recibo, gracias Arturo, no hay luna de miel. Por otro lado, se entiende por qué la gobernadora va a desayunar a la bahía y por qué mueven a todo el equipo de seguridad allá. La cosa es saber si esto basta para evitar la caída que ha referido usted. Evidentemente no. Evidentemente no, porque... Pero estas estrategias de la gobernadora de mover la comandancia de la policía y el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas a Guayaquil, ¿podría ir de la mano de esto que estamos reflexionando? Yo creo que podríamos ampliar un poco la respuesta y la lectura en ese sentido. Veo a través de la encuesta y a través de los hechos que el gobierno ha empezado a abrir ciertos frentes para atacar el tema de seguridad o de inseguridad que antes estaban inmóviles. Por ejemplo, el tema de justicia o de la administración de justicia. Ahí hay un frente que parecía inmóvil y que ha empezado a movilizarse. Eso es un buen mensaje. La posibilidad de ir ganando territorios o gestionando, generando soberanía sobre ciertos territorios, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Manabí, en Quito, es importante. Las declaraciones políticas de los distintos voceros oficiales son importantes. Toda esa sumatoria de cosas tiene que lograr resultados. Si es que no logra resultados, ahí empieza el problema. Yo creo que estamos frente a estas urgencias que tiene la ciudadanía, asistiendo a una especie de democracia transaccional. Como son tan urgentes, como la presión de seguridad es tan fuerte alrededor de las personas, de las familias ecuatorianas, esta situación de me das seguridad y te apoyo es lo que estamos viviendo. Y es esta posibilidad o no de tener una ventana de oportunidad para el gobierno. Ahora, claro, esa gestión no va igual de rápido que la gente, que lo que la ciudadanía demanda, ¿no? Es decir, el tema de inseguridad no es un tema que, así como ha venido creciendo en los últimos años, siempre ha existido y ha venido creciendo aún más en los últimos años, no se va a poder resolver con una declaración, con una reunión o con un comité de seguridad a nivel nacional. Tienen que irse acumulando cosas, gestionando acciones y en medida que esas acciones generan un resultado concreto para la ciudadanía, es decir, ya no me vacunan en mi negocio, ya no hay vendedores de droga en mi barrio, etcétera. Frente a eso, la ciudadanía va a ir respondiendo positivamente en su estado de ánimo y en la percepción del problema concreto de seguridad. Andrea le preguntaba hace minutos el tema de los alquileres que va en el plano económico. Y claro, en la encuesta se señala que en Quito las mayores dificultades económicas están relacionadas con la falta de empleo, un 36%, el costo de alquiler 32%. En Guayaquil, 25%, igualmente la poca oferta de empleo, pero la inseguridad, 24%, que impide trabajar o emprender. Atemos el factor seguridad a la parte económica, Carlos. Bueno, allí notoriamente la encuesta nos está dando varios visos. En Guayaquil, concretamente, el tema de extorsiones. Ahora, esa inseguridad no solamente es lo que la gente está percibiendo y la molestia que está teniendo día a día de que alguien te llegue a cobrar un determinado valor o que tus clientes, por ejemplo, no puedan parquearse alrededor de tu negocio, etcétera. Pero hay otro elemento. Cuando en temas económicos tú tienes esta inestabilidad,
que puede ser distintos tipos de inestabilidad. Puede ser la inestabilidad de que no sé si el siguiente mes haya un nuevo impuesto, puede ser la inestabilidad de que el dueño del local que estoy utilizando me va a pedir que le pague más o que salga del local, etcétera. En este caso concreto de la inestabilidad provocada por la inseguridad, lo que está sucediendo es que no te animas a hacer más inversiones, ¿no? Y esto tiene también una traducción macroeconómica. Si vemos el crecimiento del PIB, para este año está previsto, ¿no es cierto?, un crecimiento del 2.8, que sería, si bien no es lo suficientemente grande, además es atípico, porque el ritmo de crecimiento de la economía ecuatoriana de los últimos 10 años es prácticamente nulo. Nulo en el sentido de que no alcanza como para generar los suficientes empleos, porque al mismo tiempo la población y la población económicamente activa sigue creciendo. Mientras eso no suceda, mientras no haya esa capacidad decidida de inversión, que sin duda está siendo pegada, impactada por la inseguridad, va a ser difícil que el crecimiento sea efectivo. ¿Efectivo en términos de qué? Más plata, más dinero en el bolsillo de los ecuatorianos y más capacidad de generar empleo de la economía. Carlos, ¿se puede hacer tal vez alguna comparación con lo que ocurrió de 2023 a 2024? Y esto lo digo porque en 2023, en noviembre, inició el primer periodo de Daniel Noboa como presidente. ¿Cómo se encontraba ahí, por ejemplo, la percepción a comparación de mayo de este año? Y luego, ¿cómo fue evolucionando? Pregunto esto porque quisiera saber si este subidón que ha tenido de la percepción ya más pesimista de Guayaquil, del 59% más o menos al 75%, era algo que se podía prever que iba a subir de tal manera el pesimismo. Bueno, el pesimismo en medida que hasta antes de esa encuesta de mayo que yo refiero, que decíamos, se quebró el pesimismo estructural. No sé si ustedes recuerdan esta parte, ¿no? Decíamos, si la gente considera que el presente está mal, que el futuro va a estar mal y que vamos a seguir mal, es difícil sacarle de ahí a la gente de su pesimismo. En mayo sí se quebró ese pesimismo estructural porque encontrábamos un nivel de esperanza. Yo creo que ese nivel de esperanza todavía está presente, igual que la ventana de oportunidad, solamente que como es tan transaccional, como necesita ser tan inmediato, puede irse reduciendo. ¿Ya? Ahora, si yo comparo el inicio del mandato con lo que está sucediendo ahora, por supuesto hay variaciones, por el mismo desgaste, pero además, insisto, sobre todo por la urgencia que tiene la ciudadanía de resolver estos problemas. Porque, digamos, aquí nos estamos enfrentando a unas láminas de diapositiva y a una conversación interesante e inteligente. Pero luego, el problema de inseguridad implica una cuestión cotidiana de levantarse con el problema y dormirse con el problema. La gente que cierra seguramente en la calle Ayacucho de Guayaquil su local de repuestos al fin del día, al fin de la tarde, y dice, este día no me extorsionaron o este día no me secuestraron. Esa condición de urgencia es la que está presionando a la opinión pública y que por supuesto tiene que ser solucionada a través de la gestión. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, esas situaciones que uno, digamos, aparentemente las ve medio lejanas, ¿no? Resulta que también empiezan a pasar en nuestro entorno? Mira lo que pasó anoche acá en Quito. Un estallido, lanzaron un artefacto explosivo en un local ahí en la Avenida de la Prensa. Así es. De eso preocupa principalmente el método, ¿no? Que la inseguridad está presente. Preocupa el método, que es un método, entre comillas, inédito para la ciudad de Quito en términos de colocación de explosivos. Sin embargo, digamos, tampoco para caer en el pesimismo en esta conversación, sí estimo que todo eso que refería Fabricio, es decir, las distintas acciones que va gestionando el gobierno, a la cual por supuesto tienen que sumarse distintos actores más, vayan gestionando resultados, no solo por el bien del gobierno, sino porque justamente lo que se busca es solucionar estos problemas para la ciudadanía. Ese mejoramiento en el estado de ánimo no solamente va a influir en los números de calificación del gobierno, va a influir en última instancia en la posibilidad de convivencia y en el fortalecimiento de la democracia en la que vivimos, ¿no? Hay una pregunta que también ustedes realizaron en esta encuesta del CIES. En los próximos 6 meses, ¿cómo cree usted que cambiará su situación laboral o de ingresos? ¿Cómo cambia incluso estos porcentajes respecto de lo que se realizó en mayo? Bueno, esta es una pregunta que no la hicimos en mayo, Okay. porque en esta ocasión decidimos profundizar un poco el tema de la economía, justo en medida en la que este asunto, este tema, esta preocupación sobre economía ha ido creciendo. ¿Y qué encontramos allí? Por eso decimos además que la ventana de oportunidad sigue abierta pero se achica. Que un 56% en el consolidado, 61% en Quito y 51% en Guayaquil considera que se mantendrá igual.
ahí hay una, si quieren, leve esperanza o resignación respecto de su situación de empleo. O sea, te están diciendo, hasta finalizar el año, yo voy a estar al menos igual en mi tema económico. Voy a tener el mismo ingreso, no voy a perder el trabajo. Y eso, dentro del contexto del que estamos hablando, es un elemento de esperanza de la ciudadanía. No sé si de esperanza o de resignación, pero está allí presente. Estamos viendo que prácticamente la mitad de las personas encuestadas considera, estima o tiene expectativa de mantener su ingreso, ¿no? Hay un 24% en Quito y 23% en Guayaquil que estima más bien que mejorará, y el empeorará sigue en 16% del consolidado, 9% para Quito, y aquí hay algo llamativo, 22% para Guayaquil. Notoriamente hay una relación fuerte allí entre inseguridad y economía para el caso de los ciudadanos guayaquileños. A mí me parece interesante también este porcentaje que se coloca aquí en la encuesta: 53% en Quito y 22% en Guayaquil. Estima que su ciudad es mejor a nivel de empleo y costo de la vida que otros lugares del país. 22% en Guayaquil y 53% en Quito. Esto podría también incluso llevarnos a pensar en esta migración interna que se da también dentro del Ecuador. Sin duda, un poco esa es la lógica de las ciudades con mayor población, ¿no? Se entiende que es la generación de mayores oportunidades de economía, de innovación y de empleo. Y así ha sucedido particularmente desde los años 60 en el caso de Quito, ¿no? Que el boom petrolero estableció algunas industrias y empresas acá y además de eso permitió el ingreso, el crecimiento de la ciudad tanto en términos urbanísticos como de población. Carlos, gracias por el tiempo y por la gentileza para ayudarnos a retroalimentar y entender estos resultados respecto de esta encuesta que sobre todo refleja un estado de ánimo muy complejo lo que está pasando en el Ecuador. Carlos Coronel, muy gentil. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Solamente dos cuestiones finales. Por favor. Invitarles a revisar los perfiles de CIES Latam en TikTok e Instagram. Esto más que por propaganda, porque allí tienen todo el despliegue de la información. Y segundo, porque hablaba Fabricio, ¿no es cierto? Hablaban ustedes de este lanzamiento de la marca ciudad, que a mí me parece relevante y que las ciudades tienen que además aprovecharlas como oportunidades de encuentro y de cohesión social. Es decir, qué significa para los quiteños la existencia de esa marca y cómo se traduce en su cotidianidad. Si el concepto es unidad, bueno, ¿qué significa la unidad en un barrio? ¿Qué significa la unidad en una vecindad? ¿Qué significa en un parque? Qué significa subirse al metro con la unidad, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí una valiosa oportunidad y esperemos pues que en efecto todos podamos aprovecharla justamente por los impulsos tácticos y estratégicos que en este caso el gobierno local genere. Gracias al consultor político Carlos Coronel aquí en nuestra cabina. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.